Jesus, in you, my connection comes. Jesus, in you, my connection comes. Reconciler, take me higher. Can't know the Father unless I know you. Can't get to heaven unless it's through you. Reconciler, take me higher. Can't know the Father unless I know you. I can't get to heaven without you. I was lost at a cross, frozen life and death. Big sins on my right, deep pain on my left. God could not have felt more far away. God could not have felt more far away. I need a mutual, spiritual connection. I needed a mutual, spiritual connection. Jesus, in you, my connection comes. Jesus, in you, my connection comes. Reconcile. Bueno, hermanos, qué gusto verles. Buenas noches, qué bendición el estar aquí un martes más para tener nuestro estudio de varones. La verdad que no sé ustedes, pero lo he estado disfrutando el estar cada martes viéndonos y sobre todo estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. Sobre todo con este material que estamos viendo que se llama Hombre Restaurado del pastor Eric Mason, que como él decía al inicio, tal vez no es un libro o el libro de varones, pero es un buen libro en donde toca diferentes aspectos de nuestra vida. Hoy vamos a concluir con capítulo 3, en donde estábamos viendo, hemos estado estudiando acerca de la restauración de la hombría, ¿ok? Así que si está listo, como siempre, lo invito a que tenga ya su Biblia, ¿ok? Algo donde anotar y estudiar juntos en esta noche. ¿Y qué le parece? Oramos rápidamente. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición de estar nuevamente juntos. Te ruego, Padre, que tú nos hables. Te ruego, Dios, que tú comuniques a nuestro corazón la verdad, Señor, que quieres que entendamos hoy. Y como Padre hemos sido bendecidos por Jesús. Señor, tú eres el único que puede presentarse de manera real y poderosa en nuestras vidas, mostrándonos que tú eres un Dios real, un Dios genuino y que te presentaste a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo para que te conozcamos. Y no haya duda de quién eres, y no solamente no haya duda, sino podamos vivir por quien tú eres. Así que en tus manos ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hombres en restauración. Hoy vamos a continuar nuestro estudio hablando un poquito de Jesús, el restaurador de la hombría, y vamos a estar hablando acerca de, bueno, cuáles son esos otros aspectos que debemos tomar en cuenta en nuestra vida, en la vida cotidiana, perdón, al ver que Jesús es el que transforma y el que restaura nuestra hombría. Por ejemplo, uno de los elementos muy importantes, que lo he platicado mucho aquí de repente con Chimal, me parece en algún momento, y tal vez mucho con los jóvenes también, es que si algo tenemos nosotros como problema, es que desconectamos a Jesús en nuestra vida de manera real. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros, sobre todo la gente que tiene pues, tal vez algunos años en la iglesia, puede ubicar tranquilamente a Jesús como un objeto de estudio, es decir, como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, en fin. Tiene mucha información acerca de Jesús, pero algo que se nos pasa por completo o como que no logramos conectar muy bien es que Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero es alguien que está vivo, o sea, que vivió en un tiempo específico, sí es verdad, en la tierra, pero que al día de hoy está vivo. Y el primer elemento que vamos a ver hoy en esta noche es precisamente esto: Jesús, el Dios hombre encarnado. Eso es muy importante. Para nosotros, el decir que Jesús es la segunda persona de la Trinidad,
como que a veces queda en un ámbito como que muy teológico, ¿no? Es decir, o sea, como que muy abierto, o sea, como que es algo que sabemos, sobre todo las personas que hemos caminado un ratito en la iglesia, sabemos que es algo que tenemos que decir, que está fácil, que incluso tenemos algunos versículos bíblicos que pueden apoyar este enunciado, esta afirmación de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero lo que a veces no nos cae en cuenta es lo que realmente eso significa. Cuando viene el anunciamiento de Cristo para la humanidad, el ángel le dice que, o sea, nos dice que se le iba a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y sin duda alguna, uno de los temas de predicación muy recurrentes para el tiempo de Navidad es que tratemos de conectar o de comunicar a la iglesia y a la gente que nos está viendo que fue Dios mismo al que no conocemos, y a Dios Espíritu, o sea, a un Dios a quien no vemos en un sentido de manera particular, sino tal vez de manera general en su creación. Ese mismo Dios, el Dios santo, poderoso, único y majestuoso, vino a la tierra y se mostró a nosotros no como una epifanía, tal vez como pasó en el Antiguo Testamento, o una teofanía, no como algún elemento incorpóreo, o sea, decir, algún espíritu tal cual, sino que vino y se presentó de la manera más simple que nosotros podíamos tener para que no tuviéramos duda de quién es Él, y vino y se presentó como un hombre. Dios mismo se encarnó, y esto es muy importante, se hizo carne, dice la Escritura. Y se hizo carne para que nosotros pudiéramos tener una total y completa empatía y podamos decir, es que no hay nada que Dios no sepa de mí, porque no solamente fue el que Él me creó, sino que Él se puso en mi lugar para que viviera lo que yo vivo. Jesús entonces cumple con esta característica tan especial, tan peculiar, que es este totalmente hombre o completamente hombre, pero a la vez completamente Dios. Y esto es bien interesante porque si nosotros afirmamos eso, entendemos entonces que, o sea, sinceramente hemos sido muy necios y somos muy tercos a veces en la vida cotidiana ante las problemáticas que tenemos de toda índole, de no buscar a Jesús como la respuesta de nuestra vida ante las diferentes situaciones. O sea, ¿por qué? Porque Dios se presentó en forma de hombre sin dejar de ser Dios, pero poniendo todas las características en Jesús de la humanidad. Y eso fue lo que nos dice este fragmento tan conocido por usted de Filipenses 2, la famosa, o lo que se le conoce como la humillación y exaltación de Cristo. Filipenses 2, voy a leer nada más versículos 6 y 7. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también para que usted pueda tener otra traducción. Aquí en la iglesia manejamos NBI. Sé que muchos de ustedes tienen por default la 60, pero es bueno también ver otras versiones. Y lo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, y en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo o de un siervo, que también es lo que usted conoce de este texto, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y sigo hasta el 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto es bien interesante, porque esto nos pone en un punto de que no hay nada que pueda pasar en esta tierra que por más que usted no quiera, en un sentido, involucrar a Dios en su vida, poniendo a Dios como algo así etéreo o como algo intangible o como algo muy filosófico, y usted diga, no, porque es que los asuntos de Dios o las cosas de Dios tienen que ver con Dios, pero aquí, en el aquí y ahora, yo soy el que me la rifo. O sea, por más que usted intente tratar de hacer eso, cuando nos topamos delante de la persona de Jesús, todos nuestros argumentos se vienen para abajo. Porque tomando en cuenta nuestra condición de humanos, Dios dijo, la única manera en que el precio tiene que ser pagado para que la humanidad no muera,
es que yo mismo, dice Dios, venga a ellos en la única forma que es posible para que ellos me vean, en un sentido, y yo pueda también comunicarles que sé perfectamente todo lo que pasa, porque yo soy su creador. Y se presenta Jesús. Entonces, la persona de Jesús es tan importante, ya hay tratados, ya hay libros teológicos. A lo mejor usted y yo, y me tomo en cuenta, si parto desde la postura de pastor, ni siquiera me he metido a estudiar tan profundamente el aspecto de quién es Cristo, ¿no? De la cristología. Pero si nosotros nos metemos a estudiar cada vez más y más lo que significa o lo que significó el hecho de lo que nos dice Filipenses 2, que Dios en lo majestuoso que es Él, en un sentido incomprensible que es Él, o sea, por nuestra mente finita, Él dice, no rehusó aferrarse a todo esto en la segunda persona de la Trinidad y vino y se presentó. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, para ponerse en posición de esclavo, adoptar una humildad en posición de esclavo y mostrarse como nosotros, para que nosotros no tuviéramos ningún pretexto de decir que en esta tierra Dios no comprende lo que estamos pasando. Ahora, hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros y es lo que vamos a estar estudiando un poquito en esta noche. Jesús en esta tierra fue completamente Dios y completamente hombre, solo que con una gran diferencia. A diferencia usted de mí, de usted y de yo, y de mí, perdón, sin pecado. Sin pecado. Ahora, esto nos trae algo bien interesante, porque Jesús se presentó aquí sin pecado, pero no se exentó o no se aisló o no se apartó de las situaciones pecaminosas. Es decir, de los contextos, de los posibles escenarios, de las tentaciones pecaminosas. Solo que a pesar que estuvo ahí y que estuvo incluso conviviendo con pecadores, Él nunca pecó. Entonces, si usted toma esto de manera muy sencilla y haciendo un análisis bien simple, nunca me he considerado y ni me he caracterizado por ser alguien que tenga conexiones teológicas profundas o algo, pero me gusta ser muy simple. Si hay alguien o existe alguien que está afirmando que conoce exactamente todo lo que yo paso, todo lo que yo puedo experimentar, que conoce muy bien cuáles son las tentaciones que estoy pasando aquí, pero que él no cayó, sería muy tonto de mi parte no ir a preguntarle cómo se hace, ¿no? En las grandes empresas, sobre todo para digamos, los empresarios que tienen tal vez un corazón, bueno, entre humilde y también humildad aparente, ¿no? Porque pueden aparentar humildad para conseguir sus metas egoístas. Pero en el mejor de los casos, es lo que hace alguien, ¿no? Cuando de repente alguien quiere obtener éxito o quiere lograr algo, lo primero que hace es ver quiénes ya lo hicieron o cómo lo están haciendo otros de tal manera que no se equivocan. Y en el mejor de los casos, repito, si hay esta humildad de al menos reconocer y decir, no lo sé, puedes ir y preguntarle, oye, fíjate que quiero hacer esto y vi que tú eres muy bueno en esto, ¿cómo le hago para no dar 3 pasos de más o no equivocarme aquí? ¿Cómo le hago? Eso lo hacemos todos los días. Es una asesoría, en la forma más sencilla de decirlo, es una asesoría. Pero si entendemos entonces que Jesús es el hombre, es el ser humano, que se expuso a diferentes situaciones pecaminosas, que convivió con pecadores, que estuvo en esta tierra exponiéndose a muchos escenarios que usted y yo nos exponemos todos los días, pero Él no falló y Él no pecó. La verdad, qué tontos somos en un sentido de no ir a preguntarle a Él, Jesús, ¿cómo le hago para no fallar, ¿no? ¿Cómo le hago para no caer? ¿Cómo le hago? Gran diferencia, para hacer lo que tú me pides. Y aquí viene el punto. Y eso responde el por qué no lo hacemos. Porque bajita la mano, Jesús sí fue el hombre o es el hombre que cumplió a la perfección o no cayó, perdón, en pecado porque cumplió a la perfección lo que Dios le pidió.
el gran problema de usted y el gran problema mío, o el gran problema tuyo y mío, es que nosotros no buscamos a Jesús porque bajita la mano nos creemos más sabios que Jesús o de manera descarada no queremos hacer lo que Dios pide. Porque si Jesús es el ejemplo perfecto de lo que Dios dice y en Él podemos buscar esa sabiduría y no lo hacemos, es porque intencionalmente no queremos hacer lo que Dios dice. Y de alguna manera tratamos de librarnos o bandearnos por opciones que a fin de cuentas apunten o alimenten nuestra propia voluntad. Pero vean qué sencillo es esto. Estamos hablando de un estudio de varones, estamos hablando de que el martes pasado fue un poquito impactante o directo en nuestras vidas porque nos hablaba de nuestras carencias en contexto, al menos México, creo que contexto mundial también, pero siempre tenemos que hablar de contexto local. Y decíamos, si tenemos tanto problema y tanto rollo y tanta complejidad, y tenemos el modelo perfecto de lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Dos opciones tal vez. Uno, porque no lo conocemos, no sabíamos que había, no sabíamos que existía, y por eso no venimos a rendirnos delante de Él. O sabemos que existe, decimos y reconocemos que existe, pero nuestro corazón pecaminoso nos dice, no vayas, porque si vas, Él te va a decir todo lo contrario a lo que tú quieres hacer. Así mejor haz como que no sabías, ¿no? Y continúa viviendo así. Qué interesante. Pero es lo que estamos estudiando hoy. Jesús es el Dios hombre que nos muestra cómo se debe vivir. El hombre perfecto que habitó en esta tierra sin pecado. Es más, en la Escritura, para poder reflejar esta condición de humanidad, Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, cita o saca a la luz un nombre, o más que un nombre, no me gustaría decir etiqueta, una categoría, un señalamiento especial para Jesús, que es un nombramiento, permítame utilizarlo así, específico para Jesús, que se le conoce como el Hijo del Hombre. Es decir, básicamente en esta visión que tuvo Daniel, vio a un hombre, o sea, a la figura de un hombre, pero a diferencia de todos los hombres de la humanidad, a un hombre divino. También el propio Daniel le llamó a este hombre el anciano de días. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, Jesús posteriormente utiliza este nombramiento para referirse a él mismo durante su ministerio, y lo que este nombramiento quería comunicar era precisamente eso, que él era un hombre tal cual que estaba presente delante de sus discípulos, presente delante de la humanidad, presente delante de los fariseos, presente delante de las autoridades. Era un hombre tal cual, el hijo de David, su descendencia. Por eso Mateo y Lucas nos dan diferentes genealogías para que podamos ver nosotros la raíz de donde vino Jesús y así cumplir también la profecía o la promesa profética de Dios para su pueblo. Es decir, quien está frente a ustedes es un hombre, pero también es Dios. También es Dios. Este Hijo de Hombre es aquel que va a gobernar sobre toda la creación visible e invisible. Y es el título, eso tal vez es la mejor manera de decirlo, y es el título que va a poner a Cristo como el Rey de la humanidad, el segundo Adán, el Adán que no pecó y que le refleja a la humanidad la esperanza de cómo podemos y debemos ser para vivir como Dios pide. Sin embargo, en este glorioso título del Hijo del Hombre, al decir Hijo del Hombre, también comunica, pero comunica lo siguiente, que es alguien tan majestuoso, tan glorioso, tan increíble, tan santo, tan inigualable, pero a fin de cuentas alguien que está aquí. En términos teológicos, hay algo que se le conoce en cuanto a la presencia de Dios, de que tenemos a un Dios trascendente y a un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Un Dios trascendente es aquel que jamás va a ser en un sentido como su creación. Es decir, es el creador y sus criaturas y la creación.
Los patos nunca le pueden pegar a las escopetas, es decir, nunca nos podemos poner al tú por tú con Dios, como tratando de decirle por qué esto, por qué lo otro, o tratando de gobernar como Él. Jamás seremos. Es el Dios que trasciende todas las cosas, no, es el Dios santo, el Dios justo. Pero por otra parte, este Dios santo, justo, poderoso, no está lejos de su creación, sino está con su creación, está en su creación, gobernándola, sosteniéndola y dirigiéndola por su providencia. Y la mejor manera en la que esto se puede entender es a Jesús mismo viniendo con la creación y diciéndole, aquí estoy. Nunca he dejado de estar contigo, pero más que nunca te muestro que aquí estoy contigo para caminar contigo, para vivir contigo, para sostenerte y para cumplir lo que Jesús dijo precisamente allá en Mateo 28, en los últimos versículos, cuando le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días. Siempre he estado. Pero por si te quedaba duda, yo Jesús, alguien que estás viendo, te estoy reiterando esto. Yo estaré siempre con ustedes. Y hoy la iglesia tiene la bendición de recibir o de disfrutar de esta promesa a través de el Espíritu Santo en nosotros. La presencia misma de Dios ahora en la tercera persona de la Trinidad, viviendo con nosotros y en nosotros para precisamente reflejar a Jesús en nuestras vidas y capacitarnos para vivir como Él vive. ¿Ok? Entonces, son tantos elementos que nos van a conectar a un Jesús real, a un Jesús, permítame decirlo de alguna manera, tangible en este mundo tangible, que nuevamente nos exhibe y nos confronta al pensar por qué entonces no lo buscamos y no anhelamos ser más como Él. Este Hijo de Hombre significa que Jesús puede verse reflejado, cito al autor, en cualquier hombre que haya sido traicionado, entregado, maltratado. O sea, hoy todas las cosas que nosotros podemos estar pasando, Jesús se refleja ahí. Pero no solamente no se refleja para ser un siervo sufriente o un hombre sufriente como nosotros, sino que se ve ahí para enseñarnos la manera en cómo debemos responder ante eso. Hasta la vida de Jesús, siendo difamado, siendo insultado, siendo perseguido, siendo traicionado, pero cómo Él responde. Y la respuesta inmediata a nosotros es, pastor, yo nunca podría responder como Jesús. Amén. Con tus fuerzas y con mis fuerzas, no. Pero gracias al poder de su Santo Espíritu, sí podemos responder como Él. Hace algunos años, en la cultura norteamericana, surgió una campaña a través de unos pulsitos, ¿no? De colores, de cosas bien vistosos, que traían tres letras. WWJD. Sí, WWJD. Ahí para los que estuvieron por ahí o los medio gringos me pueden apoyar, que era what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Y básicamente la campaña de estas iglesias, muy probablemente una iglesia bautista, que son bien prácticos en ese aspecto, pues tenían la idea de que al portar la pulsera, ¿no? Ante las situaciones cotidianas de la vida, cuando nuestro corazón quería exponerse o cuando nuestro corazón quería mostrarse y hacer lo que nosotros queremos, al ver la pulsera tú digas, chíspales, pero ¿qué haría Jesús en estos casos? ¿No? Digo, como siempre a veces nuestros hermanos bautistas piensan que con cuestiones muy visibles y prácticas lo vamos a hacer, pero lo cierto es que este es un asunto de corazón. Y aunque la pulsera podría ser un recordatorio, si la pulsera no, o sea, si el corazón no está conectado a lo que dice la pulsera, usted se pudo haber tapizado su brazo de pulseras y jamás reflejar a Jesús, porque es un asunto del corazón, porque es un asunto en el que el viejo hombre se vaya haciendo cada vez menos y el nuevo hombre se vaya haciendo cada vez más. Y ese nuevo hombre es precisamente el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Por eso nosotros, al día de hoy, tenemos que tener un entendimiento muy bien de cuál es la relación de Jesús como hombre con el pecado y nuestra relación como siervos de Jesús y el pecado. Jesús, como dije al inicio, fue alguien que estuvo inmerso en diferentes situaciones
pecaminosa, si lo quieren ver, en materia de hablar con publicanos, hablar con prostitutas, hablar con mujeres en general, en un sentido, más que romper realmente lo que la ley decía, o sea, mostrarle a la sociedad judía, más específico a los fariseos, que él mismo era el cumplimiento de la ley y por eso podía hacer lo que hace. Pero Jesús estuvo ahí en medio de todo eso y él no pecó. Enfrentó cada día diversas situaciones, pero él no pecó, hablando de cosas que venían hacia él. Pero además de eso, él tal cual como ser humano vivió hablando de las cuestiones que hoy nuestro cuerpo resiente precisamente por el accionar del pecado, cosas como la fatiga, el sudor, el hambre, el rechazo. O sea, él experimentó todo eso y aún en medio de esto, él nos muestra que en él podemos nosotros salir adelante y vivir conforme a lo que él nos está pidiendo. Es decir, nosotros hoy, en nuestra condición de pecadores redimidos, o sea, vemos en Jesús la necesidad de buscarlo a Él en cosas como, decíamos la semana pasada, por ejemplo, si yo tengo problemas de reflejar a Jesús en el deporte, yo no puedo justificar mis acciones y abandonarme a mi condición pecaminosa de pecador redimido. Soy pecador y ni modo, no. Tengo en Jesús la fuente de vida eterna, tengo en Jesús el lugar para ir, para ser fortalecido y decir, Señor, necesito, te ruego, te suplico que tú sigas transformándome. Y en su defecto tomar la decisión de si esta área de mi vida va a ser una área en la cual yo tenga muchas luchas, pues tomar un paso a un costado y decir, pues tu gloria a Cristo es más importante que lo que yo quiera y no hacerlo, ¿no? Pero es decir, en nuestra vida cotidiana, Jesús nos muestra que como Él venció al pecado, nosotros podemos entonces ir a Él para luchar fuertemente contra el pecado. Jesús resistió al pecado confrontándose, por ejemplo, a la santurronería de personas religiosas, como el caso de los fariseos. Jesús resistió al pecado enfrentándose a la traición de amigos muy cercanos, y no solamente hablo de Judas, sino cuando Pedro lo negó y cuando los discípulos se esparcieron, cuando fue apresado. Jesús afrontó las diferentes circunstancias que lo conectaban con su familia en materia quién sabe, por ahí muchos dicen que era avergonzado porque lo tenían como el hijo del carpintero o algo así. O sea, esa frase, el hijo del carpintero, no era como otro título, sino era una frase un poquito peyorativa, así, o sea, que lo criticaba, ¿no? Obviamente al final del ministerio le levantaron falsos, fue calumniado, ¿no? Y Jesús mostró ante los diferentes escenarios que Él, repito, es un hombre, está ahí, pero es Dios. Y con eso nos dice, miren, y ustedes tienen que verlo así o vivir así. Él no huyó del pecado, como a veces ha sido nuestra estrategia. Y repito, hablando incluso de consejería bíblica, es una estrategia que se tiene que hacer muchas veces. Por ejemplo, si usted está teniendo un problema con el alcohol, tal es un ejemplo que siempre mencionaré y un ejemplo muy claro o clásico. Si usted está teniendo problemas con el alcohol y tiene un grupo de amigos que no creen en Cristo y son sus muy amigos, pero la práctica cotidiana de ellos, cada vez que se ven o cada vez que se juntan, es embriagarse, y usted está pues teniendo problemas de no poder decir no, en un sentido sí hay que huir, como le dijo Pablo a Timoteo, huir de las pasiones juveniles, huir y fortalecerte, y en algún momento tomar la decisión de qué tanto usted puede estar conviviendo con esas personas. ¿Pero por qué digo el ejemplo? Porque a veces hay un mal entendimiento, y sobre todo de padres con hijos, de que a veces queremos atribuirle a el escenario o la circunstancia el motivo o la razón del por qué somos así.
¿Qué quiero decir con esto? Es que los amigos de tal, de mi hijo, o esas personas son los que están haciendo que mi hijo o que yo, no. Definitivamente son unas circunstancias que influyen, pero que no justifican. Porque a fin de cuentas, si estamos tomando o estamos dejándonos guiar por nuestras pasiones, como dice Santiago, es porque nosotros queremos eso. Es el pecado en nuestras vidas que, lejos de reflejar a Jesús, quiere vivir para nosotros. Entonces, en un sentido sí, muchas veces hay que huir del pecado, pero para vivir en un mundo caído que está siendo restaurado precisamente por Cristo Jesús, nuestra acción no es huir muchas veces, sino lo que tenemos que hacer básicamente es capacitar a nuestros hijos y capacitarnos a nosotros mismos de ver cada vez más a Jesús, estar expuestos a su palabra, estar expuestos a su presencia, rogar que su Santo Espíritu nos siga transformando de tal manera que podamos nosotros estar en nuestro trabajo, en la vida cotidiana y lejos de nosotros amoldarnos, como decía el apóstol Pablo, o tomar forma de la vida pecaminosa, nosotros reflejemos al que es contra pecado y que puede estar en medio incluso de pues lo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, tenemos amigos que nos conversan todos los días a lo mejor, que tener 2, 3 mujeres está bien, que ver pornografía es normal, que cuando a lo mejor la intimidad sexual no está muy bien, la masturbación siempre va a ser una opción. Es decir, tenemos una serie de cosas que nos rodean y que son personas que están ahí al lado nuestro y que a veces la mejor opción no es, repito, huir, sino decir qué es lo que mi Dios dice, qué es lo que Jesús, qué es lo que el hombre perfecto debe hacer para que yo viva así y lejos de ser influenciados, yo sea el que influencie a las personas. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, lo que ha pasado en nuestras vidas es que literalmente nosotros estamos siendo zarandeados de aquí por allá, siendo más influenciados, porque aun cuando somos creyentes, no buscamos la fuente de vida eterna, no buscamos la fuente de verdad, no buscamos la fuente de cambio, que es Cristo Jesús. Y nuestra vida cristiana se reduce en una raquítica asistencia dominical en donde vengo a checar una tarjeta espiritual, por así llamarlo, y ya está. Pero esa vida de intimidad con Jesús, esa vida de caminar con Jesús, esa vida de conocer a Jesús y de que su Santo Espíritu me siga transformando, no la tenemos. Y por eso estamos como estamos. Es muy importante que usted pueda tomar en cuenta esto y ver qué tanto usted realmente puede tener esa perspectiva en un sentido de que usted sigue y vive para un Jesús que es alguien y no algo, un Jesús que está vivo y que en su palabra le dice claramente cómo vivir. Permítanme, me echo un cafecito para que podamos continuar. Ahora, esto tiene que ver mucho con la importancia del diseño divino. Cuando entendemos esto en la vida cotidiana, Dios diseñó su creación de la siguiente manera. Estaba la creación, estaba Dios, su creación. De la creación, Dios pone al hombre, como la corona de la creación, y pone a la creación debajo de los pies del hombre para que el hombre fuera el que administrara esa creación y mostrara la presencia o la actitud de un virrey o de un administrador de la creación en el nombre de Dios. Y pone a la mujer como esa ayuda idónea para que la mujer constantemente y junto con el hombre funjan como hijos de Dios llevando su imagen. Y es muy interesante, repito, aquí lo hemos dicho una y otra vez, la Biblia jamás va a denigrar a la mujer, como muchos han tratado de imputarle a la Biblia esto, jamás va a denigrar a la mujer. De hecho, la Biblia dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen los creó con la misma dignidad, con el mismo, en ese sentido, aliento de vida, porque al soplar aliento de vida en Adán, y haber tomado a Eva de Adán, pues obviamente tienen esa misma condición, pero la Biblia es muy clara en cuestión de funciones. Y al hombre le da la responsabilidad de poder llevar a la mujer, pastorear a la mujer, guiar a la mujer como su responsabilidad creacional.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos hoy un diseño distorsionado. Satanás pone todo, o sea, distorsiona todo o pone todo de cabeza. Recuerda el orden. Dios, el hombre, la creación y la mujer, ¿no? En un sentido. ¿Qué es lo que hace Satanás? Bueno, para empezar, Satanás se pone como la creación, es decir, un animal, la serpiente, dando la orden, dando la indicación, ¿ok? ¿Con quién se va? No se va con cabeza, se va con la mujer, ¿ok? Y entonces, por ende, el último que queda es el hombre que recibe la indicación de la mujer. Entonces, vemos una distorsión por completo del diseño divino a raíz del pecado. Y esto es muy importante porque esta distorsión del orden creacional hoy en día trae que nosotros estemos adorando o queriendo adorar o con un problema de adoración a lo creado más que al creador. Lo que decía Pablo en Romanos 1, hay como seres humanos en general y como hombres en general, el deseo de estar buscando adorar más a lo creado, a lo tangible, a lo que está en nuestro entorno, llámese trabajo, llámese dinero, llámese cuestiones materiales, llámese, por ejemplo, la propia humanidad. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos pasado por algún momento en donde por ir hacia el amor, bueno, no el amor, hacia la pasión en un sentido de otra mujer, hemos elegido a la criatura, hablando de la mujer, en vez del creador? ¿Ok? El pecado vino a distorsionar eso. El hombre busca a lo creado antes que al creador. Y en relación a las mujeres, desde la maldición que pone Dios en Génesis 3, son las mujeres las que hoy vemos que estén liderando espiritualmente el hogar. Y como decía puntualmente el autor, si es que hay un hogar. Porque generalmente, y esto lo platicaba un poco con mi papá entre semana, mucho de lo que ocurre en los hogares, llámese de contexto de pobreza, es que tenemos a muchas mujeres que viven en situaciones de pobreza extrema, con una alta natalidad o con un alto número de hijos, que generalmente pueden ser hijos de diferentes varones, ¿ok? Pero que de manera interesante es la mujer la que va a pedir ayuda. Y repito, y quiero ser muy cuidadoso porque yo no estoy hablando como si la mujer fuera inferior, pero quiero tener muy en contexto porque a fin de cuentas la responsabilidad es del hombre. Entonces va la mujer a pedir una ayuda, ¿no? Diciendo, pues yo necesito ayuda porque tengo a 3 hijos a quienes mantener, vivimos en condición de pobreza fuerte o extrema y yo no puedo trabajar porque tengo que atender a 3 hijos. Ok, eso es una necesidad, eso es una realidad, pero si vamos bien a fondo, la responsabilidad de ese escenario es compartida con la mujer, sí, pero es del hombre. Porque desde el primer hombre con el que esta mujer tuvo un hijo, no se responsabilizó, no fue el varón de la casa, no fue la cabeza de la casa, no fue quien llevara lo que Dios le había dado por orden creacional, sino que huyó porque vio a la mujer simplemente como un objeto de placer. Ese resultado tan tangible o ese escenario tan tangible, tan visible para nosotros, es un fruto de no cumplir con el orden creacional que Dios da. Y hoy estamos viviendo en una sociedad en donde la mujer, pecaminosamente hablando, a raíz o como resultado de haber sido agredida, ahora sí, de haber sido dañada, de haber sido mofada o insultada o victimizada o atacada precisamente por esta figura de hombre distorsionado, la respuesta de la mujer es otra respuesta pecaminosa. Debo ser yo entonces la que le diga a estos mequetrefes, hablando por los hombres, que tú no tienes derecho sobre mi cuerpo, tú no tienes derecho a golpearme, tú no tienes derecho a violarme, tú no tienes derecho. Y es una realidad. El hombre no tiene derecho a eso. El hombre nunca ha tenido derecho a eso. El hombre lo que ha tenido derecho por parte de Dios es cuidar, velar, proteger, sustentar y caminar junto con su ayuda idónea. Cuando el hombre no hace eso, la mujer responde y lamentablemente responde de manera pecaminosa también. Wow, boom, ¿no? Increíble. El pecado distorsiona el diseño original. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús?
bueno, lo que hace Jesús es restaurar ese diseño. Y entonces podemos ver el siguiente esquema. Tenemos a Dios, ¿ok?, que envía a Jesús, que reconcilia al hombre con Dios, y por ende el hombre tiene esta relación, el hombre puede ahora, al tener esta relación reconciliada con Dios, también reconciliar su relación con la creación y por ende su relación con la mujer. Por eso, mi querido hermano y amigo, si hoy en su casa hay diferentes aspectos o problemáticas matrimoniales, problemáticas con hijos, si es verdad que la mujer tiene participación, porque no podemos ahora sí que eximir o exentar a la mujer de esto, pero muy probablemente muchos de esos problemas es porque usted y yo no estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide. Muy probablemente es porque usted y yo necesitamos venir a los pies de Jesús y reconocer que estamos viviendo una hombría a nuestro gusto, a nuestro deseo, a lo que nosotros queremos y no a lo que Dios pide. Y repito, y eso se va en los dos extremos. O el hombre tirano, machista, o el mandilón que se esconde bajo las faldas de la esposa. Estos dos extremos tienen que ver con no estar viendo a Jesús como el modelo de hombre para que nosotros sigamos, y por ende eso puede comunicar que si no estamos siguiendo eso es porque no hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesús y hoy por hoy seguimos viendo a diferentes modelos o figuras de hombre a quien seguir y por eso estamos como estamos. ¿Se da cuenta de entender lo importante que es conocer a Jesús? Es decir, ¿cuántos de nosotros en la peor crisis para los que son casados, ¿no?, en la peor crisis matrimonial, literalmente de rodillas vino a los pies de Jesús, repito, con toda la intención de reconocer quién es Él en nuestras vidas y lo que es Él en nuestras vidas? Sí, Señor Jesús, te necesito. Yo no quiero separarme o divorciarme de esta mujer, que sería lo más fácil y lo más cobarde en un sentido. Pero te necesito para que tu Santo Espíritu me capacite para ser la cabeza de este hogar y por ende la cabeza de esta mujer. Y esto es algo que se modela, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, y lo digo también con mucho respeto, si usted está hoy en un contexto en donde su mujer no conoce a Cristo y usted, sabiendo lo que Dios dice en su palabra sobre esto, aún así tomó la decisión de entrar en una relación con una mujer que no conoce a Cristo, cuidadito usted entonces se haya inclinado o se haya puesto más hacia la balanza de la idea errónea de para no tener problemas con mi mujer, para que mi mujer no cree adversión hacia las cosas de Dios, para que yo lleve bien mi matrimonio y no tenga problemas, yo no presiono a mi mujer. Ojo, porque si es verdad que la palabra presionarla no es la adecuada, pero usted tiene que analizarse hoy qué tanto, si usted tomó esa decisión porque no conocía a Jesús en aquel entonces más que de nombre, o tomó una decisión en su calidad de inmadurez espiritual. Hoy por hoy, eso no lo exenta a usted a ser responsable de su casa, para llevar su casa, para hablar con su mujer, para pastorear a su mujer, para liderar a su mujer y para checar cómo está su mujer en relación a quién es Jesús. Claro, para eso lo más importante es si su mujer está viendo a Jesús en su vida. Y repito, que su mujer vea a Jesús en usted no significa en un sentido que vea un hombre sumamente romántico, que vea un hombre sumamente atento, que le baje la luna y las estrellas. No quiero ser o sea, no puedo dar un dato frío, pero dicen por ahí que a veces estas mujeres que se sienten tan, vamos a decir, tan endulzadas o tan, no sé qué palabra ponerle, como que apapachadas o consentidas por sus esposos, son las que muestran un mayor grado de buscar una aventura en algo. Si lo que le está mostrando el esposo es una devoción hacia ellas por ellas mismas, no como un acto o como una respuesta de honrar a la mujer como a vaso más frágil. No sé si me explico.
trato de profundizar. Las mujeres que ven en sus esposos a que no, pues me lo traigo así, no, mira, yo trueno los dedos y me trae lo que sea, trueno mis dedos y aquí lo tengo. Sobre todo si el contexto de la mujer es que no conozca a Jesús, hay mayores probabilidades de que esta mujer tenga una aventura con alguien más. Porque no está viendo a Jesús a través de usted como aquel que está, sí cierto, siendo aquel que la ame, que la cuide, que la apapache, vamos a decir así, como vaso más frágil, sino también siendo la cabeza que la guíe, que la dirija en lo que Dios le ha pedido. Es algo bien difícil, es algo bien complicado, pero muchos de nosotros debemos responder hacia, si conocemos a Jesús, cómo estamos logrando ese balance en casa de lo que Dios nos pide. Y claro, a la mujer también le pido lo mismo, pero no voy a hablar de la mujer porque también están siendo formados ahorita por la propia palabra en diferentes escenarios, tras de mujer verdadera, en donde le está enseñando esto. Pero Mujeres de Dios, Mujer verdadera creo que es uno de los libros que están estudiando. Pero o sea, la mujer tiene responsabilidad, pero también usted y yo tenemos una súper responsabilidad de cómo estamos tratando a nuestras esposas, para los casados. Para los no casados, ¿qué es lo que estamos buscando en una mujer? Decía por ahí un pastor, si tú no estás buscando en una mujer lo que tú deberías buscar en Cristo, creo que estás buscando de manera errónea. Es decir, si tú estás buscando una mujer que ella cumpla todas las cualidades y requisitos que tú quieres, pero que no tenga como primer requisito en un sentido el que sea una hija de Dios, que refleje su relación con Cristo cuando tú no estás, creo que estás buscando mal. Porque mujeres que te alienten, mujeres que te digan lo que tú quieres escuchar, mujeres muy hermosas, o sea, creo que hay muchísimas opciones. Pero una mujer que realmente ama a Dios, como esa mujer virtuosa, dice la Escritura, es la que verdaderamente vale la pena. La que con su vida honra a Dios, porque, ahí te voy a decir algo, en la ecuación increíble de Dios, esta mujer virtuosa es la ayuda idónea, que cuando tú y yo estemos desubicados de nuestro llamado como hombres que Dios nos ha dado, cuando tú y yo estemos en otro rumbo, bajando la guardia de las cosas que tenemos que hacer, de nuestras responsabilidades, de reflejar a Jesús, es esta ayuda idónea la que debe tomarnos y decir, recuerda lo que Dios te ha dicho. Recuerda quién eres y recuerda lo que Dios te ha mandado. Hermanos, por eso, hermanos, para todos aquellos que tenemos en casa mujeres que por gracia del Señor Dios ha trabajado en sus corazones y podemos tener una ayuda idónea a quien podamos derramar nuestro corazón y saber que lo que nos va a decir es esto. Busca a Dios, o recuerda lo que Dios dice aquí, o recuerda lo que Dios nos menciona acá, o recuerda y nos apunta a Cristo. Esa es la mujer que nosotros debemos estar buscando. Repito, para los que están en búsqueda y para los que ya tenemos, como dijo una vez un pastor, hoy tu mujer puede ser mucho el reflejo de lo que tú le has mostrado a Cristo a lo largo de todo este tiempo de casados. Si no le has mostrado muy bien a Cristo, pues lamentablemente tu mujer puede ser reflejo de eso. Así que tenemos esa súper responsabilidad. Vamos a ir cerrando también. Vamos a ver ahora, creo que son 3 o 4 características de Jesús. Vamos a verlas muy rápido. Acerca de cómo podemos en Cristo tener un modelaje real, tangible del hombre, ¿no? en Jesús. Lo primero que vamos a ver es el Jesús motivado, ¿no? Y esto está bien interesante porque es un título bien raro, así como que el Jesús motivado, pero tiene que ver mucho con esto. Amigo y hermano, ¿qué es lo que le motiva hoy a seguir adelante? Permítame, voy a echar una galletita. O sea, ¿cuál es su motivación de cada día? Usted se levanta un día, ¿para qué y por qué? ¿Cuáles son sus metas? O sea, ¿a qué le tira? ¿Cuál es su motivación de cada día? No, pastor, por ejemplo, ser ¿el mejor qué? El mejor empleado, el mejor jefe, el mejor empresario, ¿el mejor qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué hace lo que hace? Muchos, por no tener esta motivación, en un sentido, o no tener clara esta motivación, pues hoy no hacen nada.
Y están así más como que muy espiritualoides. No, no, porque la vida y aquí y cada situación cotidiana. O sea, no. Pero otros tienen el problema de que su motivación y sus metas están alejadas de lo que Dios pide. El autor ponía ya, sobre todo, repito, un ejemplo de la cultura afroamericana que tenía como que en el entorno donde él estaba muy presente algo que se le conocía como la cultura grind o la cultura de rutina que implementó el hip hop, en donde básicamente las estrellas o los cantantes de hip hop lo que querían mostrar a la sociedad afroamericana, sobre todo a hombres afroamericanos, es que el hip hop les había permitido a ellos tener una ética de trabajo eh, impulsada por el cómo ellos podían impactar su cultura, hablando de un perfil, ¿no? Alguien que ganara mucho dinero, alguien que pudiera estar en la mente o en la boca de todos, alguien que podía ser sí, trascendente en la sociedad, ¿ok? Y básicamente definían esto, ¿no? O sea, mi rutina o lo que yo hago es que la gente me vea e inspirar a otros a que sigan sus sueños, ¿no? Obviamente esto pues, es algo peligroso porque radica precisamente en nuestro corazón. Y hay que tener cuidado porque toda motivación que no esté centrada en Cristo, por más buena que parezca, como por ejemplo, no, pastor, pues mi motivación es siempre reflejar a un hombre trabajador, a un hombre que trabaja mucho. Bueno, eso puede ser una buena motivación, pero ¿qué tanto el trabajo en 3 segundos se vuelve un ídolo? Y su identidad radica en el trabajo mismo. Siempre activo, siempre siendo alguien que tiene que decirle a todos que está trabajando, que tiene que decirle a todos que no está durmiendo, que tiene que decirle a todos que está haciendo algo, que está siendo productivo, que es alguien que está produciendo. Entonces, la motivación del trabajo en sí mismo, repito, no es algo malo, pero sin Jesús se convierte en 3 segundos en un ídolo. Y por lo tanto, pues obviamente el trabajo que normalmente bien elaborado puede tener una remuneración económica, se divide, ¿no? O se parte, ¿no? en algo de, ok, trabajo y el estar trabajando me produce una cuestión económica y la cuestión económica me produce un estilo de vida. Por lo tanto, alguien exitoso o un hombre exitoso es aquel que trabaja mucho para ganar mucho, para tener este estilo de vida. Y entonces, pues viene la frase, si quieres vivir así, esto nadie te lo regala, papá. Tienes que romperte el alma, tienes que sudar, tienes que chambearle, Entonces, o sea, es un buen principio, es una buena motivación, pero sin Cristo se vuelve un ídolo, ¿ok? Por su parte, entonces, Jesús, podemos ver que es el ejemplo de lo que realmente nos debe motivar. Jesús lo dice muy fácil. ¿Cuál debe ser tu motivación? Hablando de la vida de Jesús como ejemplo, hacer la voluntad de Dios. En Juan 5, 19, 20 y también los versículos 30, 32, lo pueden leer ahí en casa. Básicamente Jesús decía, yo lo que quiero y lo que busco y mi anhelo aquí no es hacer lo que yo quiera, sino lo que mi Padre me pida. Dios debe ser aquel que establezca nuestra rutina de vida. Y lo cierto, hermanos, es que si somos muy sinceros, gran problema de nosotros como varones es que nosotros vivimos con nuestra rutina acompañada por Dios. O sea, vivimos haciendo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros consideramos y Dios, sígueme. A ver Dios si me sigues el ritmo, ¿no? ¿Y dónde nos vemos otra vez preocupados? Cuando en nuestra rutina o en nuestro estilo de vida nomás no nos salen las cosas. De ahí empezamos a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me bendices como a otros? Pero lo cierto es que en nuestra vida generalmente tenemos nuestra rutina y no la de Dios. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que usted realmente dijo, Señor, yo quiero hacer lo que tú me pides? O sea, mi trabajo y todo lo que yo voy a hacer tienen como propósito el reflejar tu gloria. Es decir, aún si mi empresa, hablando de los que tienen empresas propias,
generara muchos ingresos, o no lo sé, o sea una empresa transnacional o lo que sea. Mi objetivo es que todos vean que yo hago lo que hago y trabajo como trabajo porque quiero que tu nombre Jesús sea exaltado. Y esto lo conocen mis empleados, y esto lo conocen mis directivos, y esto se ve en mis servicios, en mis productos, o como empleado. Todo lo que yo voy a hacer tiene que ver con reflejar a Jesús de que yo vivo para Él. Jesús restaura y enfoca nuestro propósito para vivir el llamado que tenemos de llevar su gloria. Colosenses 3:17, creo que ese es el texto que dice, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, buscando la gloria de Cristo. Así que nuestra motivación, hoy tenemos que preguntarnos si realmente es vivir para Dios. O sea, si realmente es gozarnos con Dios. Como decía la pregunta 1 del Catecismo Menor, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él todos los días. Esa es su motivación, esa es mi motivación. No, pastor, es que esa motivación es para los pastores. Creo que aquí está mucho más claro y mucho más entendido que eso no es así. Si usted es un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios y tú tienes a Jesús como Salvador, esa debe ser tu motivación. Todo lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas, debe ser para su gloria y buscando su voluntad. El segundo elemento es Jesús el vencedor. Tenemos entonces que nuestra principal motivación es buscar la gloria de Dios. Ahora, en esta vida cotidiana, buscar la gloria de Dios en un mundo en restauración, todavía caído, va a ser muy difícil, porque obviamente nos vamos a enfrentar a través de diferentes escenarios donde vamos a ser tentados a hacer lo contrario a lo que Dios pide. Tentación, decía el autor de una manera muy sencilla, es la presión de ceder a influencias, y yo pondría también a deseos pecaminosos, que nos puedan apartar de lo que Dios nos dice en su palabra. Santiago 1, versículo 13 al 17, nos dice eso. No digan que Dios nos está tentando. Cada uno de nosotros somos tentados cuando nuestros propios deseos nos arrastran y seducen. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. La batalla es todos los días. Todo lo que estoy diciendo ahorita, todo lo que estamos estudiando en esta noche, no es algo fácil, porque el enemigo está en nosotros. O sea, nuestro propio pecado es lo que nos lleva a vivir en contra de lo que Dios dice. Entonces, si así está la batalla, pues tenemos que estar atentos de que todos los días vamos a ser tentados a no buscar la gloria de Dios, a que Jesús deje de ser nuestra motivación y que nosotros nos desvirtuemos por otras cosas. Por eso otra vez Jesús entra en escena. Jesús es el que venció la tentación. Jesús fue el que fue puesto en el desierto. Esto lo relatan los evangelios, pero si usted quiere tener un texto para anotar, Mateo 4, 1 al 11, Jesús fue puesto en el desierto para ser intencionalmente tentado por el enemigo y demostrar que Él es el verdadero Adán, es el segundo Adán, el hombre que no cedió ante la tentación de Satanás, sino que reflejó el buscar la gloria de Dios para su vida, exaltar al Padre, exaltar al Creador. Si Jesús entonces venció la tentación, nosotros tenemos que buscar constantemente su ayuda, su fortaleza, su guianza, porque vamos a ser tentados. Es más, la máxima tentación de Jesús, en un sentido, no fue, por ejemplo, todo lo que pasó en el desierto, sino decía el autor, me pareció muy interesante la observación, que la máxima tentación de Jesús fue precisamente en el Getsemaní, cuando Él estaba a punto de ser entregado, y esa frase, ¿no? Esa frase que refleja también toda la humanidad de Cristo al pedirle a su Padre, sé qué es lo que tú me dijiste, sé para qué vine, pero si fuera posible que pase de mí esta copa. O sea, dice el autor que tal vez la mayor tentación de Jesús fue el exentarse de cumplir lo que Dios quería para Él y por ende, pues obviamente no cumplir con la obra de redención. Hebreos 5, capítulo 5, versículos 7 y 10, enmarca precisamente que gracias a que el Espíritu Santo estaba en Cristo como Dios, o sea, Él venció esa tentación, pero fue tentado por eso. Y en el Getsemaní nos refleja
la constante necesidad de estar orando y de estar pidiéndole a otros. Este autor menciona, no lo había observado y es interesante, que por eso le pidió a sus discípulos que vayan. O sea, es decir, el tiempo está a punto de llegar. Vengan, acompáñenme a orar porque necesito su apoyo en oración, porque lo que va a venir puede ser algo tan complicado que a lo mejor me puedo rajar. O sea, en un sentido, ¿no? Porque es Dios, no pasó. Pero en la calidad de humano, Jesús vio eso y dijo, ayúdame. ¿Cuántos de nosotros, tomando en cuenta nuestra condición pecaminosa, decíamos el domingo pasado, estamos buscando ser pastoreados por otros, estamos buscando ser acompañados por otros, estamos buscando ser dirigidos por otros para obviamente no caer en la tentación de hacer lo que nosotros queremos? Es decir, ¿cuántos de nosotros tenemos como mayor tentación el realmente que hay un pesar en nuestro corazón por no hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra propia voluntad? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese problema hoy? Yo creo que a lo mejor usted puede verse tentado a cuestiones inmorales, cuestiones de inmoralidad sexual, cuestiones de mentira, cuestiones de propia gloria. Pero ¿cuánto dice, Señor, por favor, no permitas que hoy yo haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras? Es difícil. O sea, la batalla es bien compleja, mis hermanos, bien compleja. Y por eso necesitamos del hombre perfecto que es Jesús para vivir como Él pide. Jesús venció en la cruz el pecado y por eso nosotros podemos en Él cada día librar la tentación en sus fuerzas, suplicando por su dirección. Vamos ya al aterrizaje. El Jesús sensible. Una característica que tenemos como hombres es pensar que nosotros no debemos reflejar emociones. Incluso vemos a la emoción o las emociones como una debilidad, o a las emociones, hablando aquí de los capitanes gañanes, por decir así, como una herramienta o como un arma para poder seducir. De hecho, la etiqueta del capitán gañán o el mujeriego, ¿no? Hablando de esto, es aquel que como que sabe muy bien cuál es la estructura del pensamiento de la mujer, y son aquellos que endulzan el oído, son aquellos que se ponen en un punto de hombres sensibles simplemente para acostarse con las mujeres, o el clásico que le hablaba muy dulce al oído a las compañeras de la escuela para que le hicieran sus tareas, o sea, las chuleaba y todo esto para que a fin de cuentas las personas hicieran lo que uno quiere. A fin de cuentas utilizamos a las emociones no porque realmente veamos que es algo bueno en nosotros, sino al contrario, las usamos pecaminosamente para obtener lo que nosotros queremos. Y eso es bien complejo. Pero nuevamente Jesús es el ejemplo de las emociones restauradas. En Mateo 11, 25, 30, Jesús se sigue mostrando de una manera tan natural, tan real, ¿okay? Como alguien que está intercediendo por las personas y que les pide que como sus ovejas vengan a Él y en Él encontrarán paz y encontrarán tranquilidad. Jesús se presenta en las Escrituras como alguien manso, como alguien amable, como alguien empático, como alguien compasivo, como alguien humilde con los demás, como alguien que se preocupa por los demás. Es más, en Juan 11:35 tenemos el texto más largo de la Biblia, en donde nos muestra que Jesús como hombre expresaba emociones. Si se acuerda cuál es Juan 11:35, Jesús lloró. Cuando vio a su amigo, a Lázaro, y a lo mejor todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y dice ahí que aunque él estaba ante la tumba de Lázaro y sabía que lo iba a resucitar, pero en ese momento Jesús expresa como hombre empáticamente lo que todos estaban viviendo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted con lágrimas en los ojos vino delante de Dios a pedirle perdón, a suplicar, Señor, ya no quiero vivir más esto, por favor, dame la fortaleza para confesar mi pecado, dame la fortaleza para dejar de hacer esto, dame la fortaleza para vivir para ti. Señor Jesús, por favor, ayúdame. Señor Jesús, hay mucha presión sobre mí en el trabajo. Señor Jesús, hay mucha presión sobre esto. Señor Jesús, ayúdame. Con lágrimas.
Jesús en el Getsemaní dice la Escritura que lloró lágrimas. Muchos dicen que fueron como gotas de sangre. Y uno dice que tanto, perdón, no fue, fue lágrimas y sudor. Dicen algunos historiadores, sudor y lágrimas, o sea, como si fueran sangre de lo que estaba experimentando, de las emociones que estaba viviendo. Pero esta vez nuevamente nos arroja entonces a entender que como hombres tenemos que ser sensibles ante las necesidades y estar atento a lo que Dios pide para nosotros. El último aspecto de Jesús como hombre también que tiene que ver con nosotros conecta como Jesús el hombre celoso. Y bueno, para hablar de celos podríamos llevarnos todo, o sea, todo un momento de estudio, ¿no? Pero vamos a terminar estos 2 minutos con esto. ¿Los celos son buenos? Bueno, ¿cómo define usted celos? Bueno, el autor define celos como aquellas emociones que implican demasiada posesividad sobre alguien, algo o algún lugar. Son deseos de dominación y que generalmente vienen como fruto de inseguridad por perder algo que pensamos que es nuestro. Los celos reflejan enojo, resentimiento, ineptitud, desesperación, disgusto. Es lo que más o menos es como que la raíz de los celos. Y hablando obviamente de celos combinado o como resultado de un corazón pecaminoso, pues se puede esperar destrucción, ¿ok? Los celos siempre involucran a 3 partes. La parte que ama, lo amado, y un tercero en discordia que puede robar el amor hacia lo amado, ¿no? En Gálatas 5, capítulo 5, versículos 19 y 20, nos muestra que los celos es un fruto muy visible de la carne, de nuestra condición pecaminosa. Nosotros y los celos tenemos que ser muy cuidadosos porque no solamente se nos cataloga o se nos dirige a tener celos hacia las mujeres, sino tener celos hacia el hombre mismo o cualquier otro hombre que empañe nuestra virilidad o nuestra hombría. Esa es la razón por la que hoy a lo mejor usted es lo digo con mucho respeto, es un criticón o un burlón por naturaleza, porque las críticas y las burlas que usted hace de las personas solamente reflejan que usted está celoso de que esas personas son lo que a lo mejor usted quisiera hacer o tienen lo que usted quisiera tener. Y al no tenerlo, pues de alguna manera tiene que mofarse o sacarlo o reflejarlo, ¿no? Es decir, si yo no lo puedo tener, no voy a dejar que seas feliz tú teniéndolo. Entonces, me burlo de ti, te critico, me mofo de ti, en fin, ya hago un montón de cosas, ¿no? Ahora, hablando de Dios y los celos, pues es punto y aparte, porque los celos, entendiendo como este reclamo genuino de lo que es propio, lo que es legítimamente nuestro, pues hablando de los celos y Dios, esos celos, dice la Escritura, por ejemplo, en Éxodo 25, cuando dice Dios, yo soy un Dios celoso, son totalmente diferentes a nuestros celos. Porque Dios sí tiene esa capacidad de decir, espérame, yo te celo a ti de tal manera que yo no te puedo compartir a ti con nadie. Porque tú eres mío, yo te creé, tú eres mi hijo, yo pagué por ti con Jesucristo. Y tú no tienes derecho, se escucha feo, ¿no? Y tú no tienes derecho de hacer ni con tu cuerpo ni con tu vida lo que tú quieras porque me pertenece. Ahora, en ese sentido, hablando de los celos de Dios, uno quisiera y debe anhelar que Dios nos cele de esa manera. Porque está hablando de un amor tan genuino como un padre con sus hijos, de querernos para Él y de cuidarnos de que no nos pase nada. Jesús reflejaba en todo momento este celo por la gloria de Dios. ¿Se acuerdan en el templo? Cuando Él llega y ve que lo que están haciendo, están convirtiendo, dice, la casa de mi padre en una cueva de ladrones. El propósito de Jesús en nuestra vida es reflejarnos y examinar nuestro corazón de qué tanto nosotros, si decimos conocer a Dios, estamos celosos de su gloria. Qué tanto nosotros celamos realmente que el nombre de Jesús sea exaltado, que el nombre de Jesús sea glorificado, que el nombre de Jesús sea el que todas las personas honren y no mancillen o no insulten.
Lo cierto es que lejos de incomodarnos, muchas veces somos nosotros los que nos burlamos y atentamos contra la santidad de ese Dios. Lejos de celar su gloria, buscamos oportunidad de buscar nuestra propia gloria. Y por eso, ante la mínima cosita que nosotros hacemos, queremos que se nos aplauda, ¿no? Queremos que se nos reconozca, queremos que, digan, yo fui, a ver, ¿por qué no dicen que yo fui? Porque tenemos un celo por nuestra gloria, pero no por su gloria. ¿Se acuerda de David y Goliat? ¿Quién es este incircunciso filisteo que está tentando, que está insultando al ejército de Jehová? ¿Qué tanto el pecado y lo que nosotros vemos en el mundo atenta a nuestro corazón para decir, ¿cómo se atreven a vivir así para Dios? ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿Cómo se atreven a deshonrar el nombre santo de Jesús? Y si es una realidad en su vida, eso lo debe llevar en casa a decir, Señor, ¿cómo es posible que yo esté viviendo así en mi casa y esté reflejando esto en casa? Quiero tu gloria en casa, Jesús, no la mía. Quiero que mi esposa, mis hijos, para los casados con hijos, vean tu gloria. Quiero, Dios, que mis padres me puedan ver a mí y al verme a mí ver tu gloria. Quiero que en mi trabajo, Señor, tu gloria sea la que se manifieste en la forma en cómo hablo, en cómo me comporto. Quiero que con mi familia, quiero que donde yo vaya, Señor, tu gloria sea la que yo busque y alabe. Hermanos, hoy vimos que Jesús es alguien a quien podemos seguir, de quien podemos aprender y quien nos ha capacitado para vivir como Él vivió. Jesús no solamente restauró la hombría en la cruz en un sentido figurado, decir, ok, ya le puse play a la restauración y esto se va a dar cuando yo venga. No, Jesús le puso play a la restauración para que en esta tierra usted vaya a Él, vayamos juntos a Él. Es decir, dime tú cómo quieres que yo viva. No se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo considero o incluso creo como fe de manera general, sino se trata de lo que tú me dices, Jesús, y de lo que tú quieres para mí. Hermanos, esto es Hombres en Restauración. Y si se da cuenta, todos los días necesitamos ser cada vez más restaurados por Jesús. Así que acompáñanos cada martes. Puede usted buscar algún hermano para caminar algo si está luchando con algo. Pero estamos para ayudarle. Porque reconocemos que ninguno de aquí es Jesús. Pero todos necesitamos de Jesús. Y Jesús dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna y pueda vivir en esta tierra reflejándolo a Él. Dios los bendiga. Que pasen excelente noche.